your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Nos encontramos en el sermón ya número 22 y por la gracia de Dios este es el quinto mensaje acerca de la naturaleza y el propósito de la iglesia. Definimos por medio del Salmo 67 nuestra declaración de misión, ¿sí? La iglesia existe para alabar a Dios y para dar a conocer a Cristo en cada tribu, en cada lengua y en cada nación. Dicho de otro modo, que todos los pueblos alaben a Cristo. Ahora, debemos ser muy específicos y claros en este asunto. No se trata solamente de nuestra declaración de misión como iglesia en particular. Y si no te agrada nuestra declaración de misión, simplemente pueden buscar otra congregación en la cual se conforme a sus estándares y pretensiones. Esto es lo que declara la Biblia acerca de cada cristiano en particular y por consiguiente de cada iglesia, ¿sí? No prestar atención a este llamamiento convierte a un cristiano en un creyente, mejor dicho, convierte a un creyente en un falso cristiano y a una iglesia en una secta. Separarse de esta declaración de misión convierte a un cristiano, a un creyente, entre comillas podríamos decir, en un falso cristiano. ¿Por qué? Porque lo hemos estado considerando y vamos a estar meditando en mayor profundidad en lo que esto significa. Entonces, la iglesia, las iglesias, esta iglesia está establecida por Dios para dar a conocer a Cristo, ya que cada cristiano en particular está establecido por Dios para dar a conocer a Cristo. Este es el llamado de la Gran Comisión. Y es por este motivo que iniciamos con esta serie, justamente para entender la naturaleza y el propósito de la iglesia. Entonces, estuvimos considerando el plan eterno de Dios. Plan que Pablo define como las inescrutables riquezas de Cristo. Plan que Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Él. Esto es justamente reconciliar por medio de la cruz tanto las cosas celestes como las terrestres, y en esta reconciliación Cristo recibe la alabanza, la preeminencia. Dicho de otro modo, Dios es glorificado. Entonces, como una hoja de ruta delante de nuestras vistas o delante de nosotros, este plan eterno de Dios, podemos comprender lo siguiente. ¿Sí? Estoy haciendo un repaso de los mensajes anteriores. En primer lugar, que todo lo creado existe para glorificar a Dios. Esto implica que cada uno de nosotros, seamos creyentes o no, todas las personas, todo lo creado existe para glorificar a Dios. Y esto implica que nosotros existimos para glorificar a Dios. Glorificar a Dios, podríamos definirlo, es estar satisfecho con todo lo que Dios es por medio de Cristo. Y como vimos, el mercader que encuentra la perla de gran valor y vende todo lo que tiene para adquirir esa perla con gozo, eso es que Dios sea glorificado, estar satisfecho en todo lo que Él es por medio de Cristo. De hecho, es justamente el problema de la humanidad. Toda la humanidad existe para glorificar a Dios. ¿Por qué las personas están insatisfechas consigo mismas? ¿Por qué? Porque no buscan este propósito, porque no pueden estar plenos en lo que Dios es por medio de Cristo. ¿Sí? El segundo aspecto, que Dios estableció a la iglesia como el escenario donde, en primer lugar, Dios muestra su señorío, su gobierno. En la iglesia nosotros vemos reflejado el señorío de Cristo sobre cada uno de nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, eso ya quedó claro. Pero en segundo lugar, la iglesia es el escenario de Dios porque es la escuela donde tanto las personas como los ángeles están aprendiendo el Evangelio. En tercer lugar, Dios está reconciliando. La iglesia es el escenario de Dios porque en la iglesia se ve reflejado claramente
cómo es la reconciliación de Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, aplicado el hombre es reconciliado para con Dios, el hombre es reconciliado consigo mismo y el hombre es reconciliado para con los demás, para con sus prójimos, ¿sí? Y en cuarto lugar, la iglesia es el escenario de Dios y ha sido comisionada para anunciar este mensaje. Y vuelvo a declarar esto: existimos para dar a conocer a otros el valor supremo de Cristo, enseñar a otras personas a atesorar a Cristo como el único valor supremo de la vida. Pero también, antes de continuar con esta serie, fue necesario hacer una advertencia. Todos los cristianos y todos los que se dicen ser cristianos deben probar si realmente están en la fe, como lo expresó Pablo a la iglesia de Corintios. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Espero que todos, ya sea los que estuvieron presentes como los que no estuvieron presentes, hayan escuchado este mensaje. Por eso fue necesario y he repartido el mensaje de manera inmediata. No solo para hacer un autoexamen, lo cual es necesario, sino también nos va a ayudar a discernir los frutos de una verdadera conversión al Evangelio. No sea que nos estemos engañando a nosotros mismos y al mismo tiempo estemos engañando a otros, ¿sí? Es necesario. Pablo se lo dice y exhortó esto a una iglesia de cristianos, una iglesia fiel al Evangelio, una iglesia llena de sana doctrina, una iglesia que abundaba en dones, una iglesia que tenía todos los frutos del Espíritu Santo. A ellos Pablo les dice: examínense si están en la fe, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, si no escucharon el mensaje por algún motivo, tómense un tiempo para escucharlo, mediten, órenlo, pueden exponer sus dudas, sus inquietudes. Obviamente vamos a estar abiertos para escuchar las inquietudes que surjan. La finalidad de este sermón, junto con el anterior, no es para desanimarlos en la fe, sino por lo contrario. Como dice Pedro: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 de Pedro 1:7. Entonces, luego de hacer este pequeño repaso, vamos a profundizar un poco más y vamos a seguir considerando más acerca del llamado de la Gran Comisión. Este va a ser el texto sobre el cual vamos a trabajar también hoy. Pero antes de comenzar, miren, vayamos a Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, los versículos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, hermanos, tanto los mensajes que venimos haciendo como este, con el que vamos a encontrarnos el día de hoy, la palabra es clara, ¿sí? La interpretación también va a ser clara. La mayoría de ustedes, su lucha no va a consistir en entender de manera intelectual lo que estamos diciendo.
sino que la lucha más grande la van a tener en la aplicación del mensaje. Todos van a decir y van a poder decir, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, considere primero el costo de seguirme. Intelectualmente todo lo entendemos. Ahora, la aplicación a nuestras vidas, eso es lo que va a hacer nuestra lucha. Esa es la lucha más fuerte, ¿sí? Obviamente que Cristo se presenta como alguien sumamente más atractivo y nos arrastra. ¿A quién iremos? Dicen los discípulos. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Insisto, sean conscientes de las aplicaciones de esta serie. Es necesario que observen y es necesario que observen cada uno continuamente cómo está tu vida a la luz de las Escrituras. Y si no hay conformidad a ella, deben arrepentirse, abandonar sus pecados, ya sea la comodidad, el orgullo, la pasividad, los miedos o el pecado que fuere, y caminar conforme a la palabra. Ese es el llamado continuamente. Debemos examinarnos continuamente. Así que vayamos a Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Semanas anteriores hemos comenzado a introducirnos, porque lo que vimos las semanas anteriores apenas fue una introducción a este pasaje. Y esta mañana justamente vamos a estar viendo las implicaciones. Recuerdan, estuvimos viendo acerca de la Gran Comisión en base a 5 preguntas. ¿Quién, qué, cómo, dónde y por qué? ¿Sí? Las preguntas que se hacen por línea general en el periodismo. ¿Sí? Así que esta mañana vamos a continuar con estos 5 puntos, pero vamos a ir profundizando cada vez más. ¿Sí? En primer lugar vamos a ver que el llamado de la Gran Comisión es para cada creyente y vamos a ver las implicaciones de esto. Lo segundo, lo que debemos hacer es justamente hacer discípulos. En tercer lugar, el único modelo que tenemos por delante es Jesús. ¿Dónde o hasta dónde? A todas las naciones. Y en quinto lugar, el motivo. ¿Sí? La soberanía de Cristo y el motivo de que Él ha comprado nuestros corazones. El primer punto, el llamado de la Gran Comisión es para cada creyente en particular. Dicho de otro modo, hacer discípulos es una comisión asignada a cada cristiano. Entonces, no existe, y escuchen bien, no existe en las Escrituras y por lo tanto es una herejía el pensar que hay personas que están llamados a cumplir el ministerio de la proclamación y otros no. Dividir la iglesia entre creyentes laicos y los consagrados es una herejía, ya que distorsiona el diseño de Dios para su iglesia. No hay una separación, no hay que hay personas que están llamadas al ministerio y otras que no. No hay personas que están consagradas por Dios y otros simplemente son cristianos laicos. ¿Sí? Simplemente cristianos que viven como en un estado neutro. Eso es un error que se ha propagado y promulgado por años. Incluso muchas iglesias sanas caen en este tipo de error, con sana predicación. Que tendrían que revisar algunas cosas. Pero todos, o sea, cada uno de nosotros está llamado al ministerio de hacer discípulos. No hay excepción, todos, ¿sí? Cada uno de ustedes. Esto nos lleva a considerar otro aspecto. Tampoco existen creyentes que se dediquen al ministerio a tiempo completo y creyentes que no. Lo único que la Biblia hace diferencia son oficios y dones. Déjeme ser más claro en este punto. No existe, desde la perspectiva bíblica, una persona que sea cristiana solamente los domingos, hasta el mediodía, ¿sí? Luego, durante la semana es un pagano, ¿sí? O un mundano, un inconverso, llámelo como quiera. Esta persona no existe en las Escrituras. Una persona que vive como un pagano y se ocupa en los quehaceres de un pagano no es el pensamiento bíblico de un cristiano,
¿Sí? O sea, tampoco existen personas que entregan su vida a Cristo para una actividad específica dentro de un programa de la iglesia o llámese ministerio. Somos cristianos, llamados, comprados, con el único propósito de exaltar a Cristo. Todos, absolutamente todos. No hay una separación de que hay personas que están llamadas a ser cristianos a tiempo completo y cristianos que solamente se ocupan en determinadas ocasiones de ser cristianos. ¿Soy claro en esto? ¿Sí? No es que hay personas que están llamadas a simplemente estar abocadas al ministerio a tiempo completo y otras personas que simplemente se activan como cristianos cada vez que vienen a la iglesia o cada vez que vienen a un grupo de oración o cada vez que tienen comunión con un hermano y después durante la semana viven como un pagano, se ocupa de los quehaceres de un pagano, su mentalidad está puesta como un pagano, se acuerda de que es cristiano solamente cuando surgen los ritos, ¿no? Miren el ejemplo, Romanos capítulo 1. Voy a profundizar aún más en este punto. Romanos capítulo 1. Llegaron. Mire cómo se presenta Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Miren, podemos poner nuestros nombres en lugar donde dice Pablo, ¿sí? Por ejemplo, pueden decir Leandro, Mica, Diana, quien sea, pongan sus nombres y miren cómo suena. Voy a usar un nombre X para que ninguno de ustedes se sienta afectado. José, una persona llamada José, un cristiano. José, siervo de Jesucristo. Y hagamos una pausa acá. La palabra siervo hemos estudiado que se refiere al término del griego, a la palabra griega doulos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pablo y cada cristiano se identifica con este término. Doulos literalmente significa esclavo, ¿sí? Pablo, esclavo de Jesucristo. Ariel, esclavo de Jesucristo. Jessica, esclava de Jesucristo, ¿sí? Esclavo es justamente una persona que fue comprada por otro para su servicio. Eso es un esclavo. Una persona que fue comprada por otro para su servicio. Así que Pablo y cada uno de nosotros, cada cristiano, se identifica con este término. Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos recuerda, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La vida de cada uno de ustedes, la vida de José, por ejemplo, ya no le pertenece. Él era un esclavo del pecado. Su señor era el diablo. Pero ahora, por la misericordia de Cristo, como dice Pedro, por la misericordia de Cristo ha sido comprado. Y su señor ahora es, ¿quién? Cristo. Su vida ya no le pertenece. Al igual que Pablo, la vida de Pablo ya no le pertenecía. Mi vida no me pertenece. La vida de cada uno de ustedes, si son cristianos, no les pertenece. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, tenemos a este José y a cada cristiano que se puede identificar de la siguiente manera. Y ahora sigan de vuelta el texto de Romanos. José, vamos a seguir con este cristiano X. José, siervo de Jesucristo, llamado a ser, bueno, en el caso de Pablo, apóstol, pero en el caso de José puede ser un empleado. En el caso de X persona puede ser un estudiante, una ama de casa, un operario, un cadete. Aquí lo que cambia es el oficio. Pablo fue comisionado para ser apóstol del Jesucristo. ¿Sí? Uno puede estar llamado a ser pastor, otros pueden estar llamados incluso a ser evangelistas, otros simplemente pueden estar llamados ya lo he mencionado, a ser amas de casa, cadetes, no importa, porque miren cómo sigue la transición del texto. Lo vuelvo a leer. José,
siervo de Jesucristo, llamado a ser empleado, pongámosle. Miren cómo sigue el texto. Apartado para el Evangelio. ¿Entienden? Puedo decir, Mica, sierva de Jesucristo, llamada a ser estudiante en esta etapa de su vida, no importa, apartada para el Evangelio. Cada persona que ha sido comprada por Dios por medio de Jesucristo ha sido apartado para el Evangelio. Pueden haber diferentes oficios, pueden haber diferentes dones, cada uno puede tener diferentes capacidades, ¿sí? Diferentes dones que Dios les ha otorgado. Algunos podrán tener, como les he mencionado, el don para poder predicar el Evangelio. Todos debemos predicar el Evangelio. Otros están llamados a un ministerio pastoral, aunque todos debemos ser pastores de todos, ¿sí? Diferentes oficios, diferentes llamados, pero todos los cristianos han sido apartados para el Evangelio. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo para que llevemos adelante el ministerio de la reconciliación. Esto es ser apartados para el Evangelio. Entonces, este punto queda claro. Cada cristiano, cada creyente ha sido apartado para el Evangelio. Ese es el llamado de la Gran Comisión. Por eso la Gran Comisión es dada a cada cristiano. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Miren cómo se refiere Pedro a los creyentes y por ende también a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para... Miren la transición. Pueblo que ha sido adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, lo que debemos hacer. Vuelvo a leer Mateo 28, no hace falta que lo busquen. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Queda claro en el primer punto que cada cristiano está llamado a cumplir la Gran Comisión. El segundo aspecto nos lleva a pensar en nuestro deber. Todos estamos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Todos estamos llamados. Todos los que se dicen ser cristianos están llamados a ser discípulos. Ahora es donde debo hilar más fino, justamente. Y no dar por sentados conceptos. Y me refiero justamente al mal uso de la palabra discípulos, ¿sí? Dado nuestro contexto, la palabra discípulo ha sido devaluada, mal entendida y mal interpretada. Nuestro contexto inmediato se refiere, por ejemplo, a esta palabra como una producción en serie de personas adoctrinadas, donde una persona, llámese líder, enseña un manual a un aprendiz y luego este pasa a convertirse en el líder de otros. Eso es básicamente como entiende el discipulado de la iglesia, ¿sí? Las iglesias en línea general. Una persona llega nueva a la fe, le dan un manual, hay una persona que está apenas un poco más capacitado que otro y le empieza a enseñar un manual de acerca de un montón de aspectos esenciales de la vida cristiana. Esto no es el discipulado, quiero profundizar más en esto. Esta tarea por lo general se entiende que la hacen aquellas personas que están llamadas al liderazgo. Entonces el resto de la congregación participa, o mejor dicho, no participa de esta estructura y queda al margen. Eso es lo que acontece siempre. Hay personas, un grupito que están llamados a ser líderes
Y a estos se los capacita y el resto de la congregación simplemente está pasiva. ¿Sí? Ya hemos considerado esto en el punto anterior. Todos y cada uno de los creyentes está llamado a ser discípulos. Entonces no es una tarea de algunos, sino de todos. Y tampoco se trata de reproducir un manual. Entonces, ¿qué significa ser discípulos bíblicamente? ¿Y cuál es su peso? Miren, observen lo siguiente y presten atención a esto. Luego de la muerte en la cruz para expiar los pecados de su pueblo, ¿cuál fue la segunda labor más importante que Jesús desarrolló mientras estuvo en la tierra? Hacer discípulos. Discipuló a 12. Luego de expiar los pecados, ¿su misión de Cristo cuál era? Sabía, Él tenía que expiar los pecados de su pueblo. Para esto he venido, dice, para esto ha llegado mi hora, a esto voy, ¿sí? A cumplir la voluntad del Padre. Las profecías cumplidas en Cristo, ¿sí? Manifestar la gloria de Dios. Esto es el ministerio fundamental de Cristo. Pero lo segundo más importante que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra fue hacer discípulos. Hermanos, debemos despertar a esta realidad. ¿Sí? Yo entiendo que si el Señor no pone en sus corazones el peso de lo que estoy diciendo, el Señor les tiene que abrir los ojos a esto. Hay un peso en lo que Jesús hizo. No podemos simplemente ser negligentes. Voy a profundizar más todavía para que puedan ver el peso a medida que vaya siguiendo con el sermón. Miren, antes de ascender a los cielos, Jesús elige con precisión las palabras dadas a sus apóstoles y sus discípulos. Lo mismo que en la cruz. Jesús nunca tiró una palabra al azar, o sea, nunca tiró una palabra porque se le escapó. Jesús era consciente de su tiempo, su hora, lo que tenía que hacer, la voluntad del Padre, lo que veía hacer al Padre, Él hacía. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería grabar con fuego en el corazón de los suyos? ¿Cuáles serían las últimas palabras de su despedida? Jesús está por retirar de la tierra, y ¿qué es lo último que le enseña a sus discípulos? ¿Qué es lo vital? ¿Qué les dice? Hagan discípulos. Lo que me han visto hacer, esto hagan. Entonces, podríamos dar una definición de hacer discípulos. Hacer discípulos es enseñar, conforme a Mateo, es enseñar a guardar todo lo que Jesús nos enseñó y al mismo tiempo enseñar a vivir todo lo que Jesús nos ordenó. Hacer discípulo es guardar todo lo que Jesús nos enseñó y enseñar a vivir todo lo que Jesús nos ordenó. Miren, también hay un error cuando pensamos acerca de la Gran Comisión. Pensamos en la Gran Comisión como simplemente evangelizar, sembrar, desparramar la palabra de Dios. Pero esta no es toda la labor de la Gran Comisión. Somos llamados a ser discípulos. Es mucho más que simplemente predicar y esconderse en la soberanía de Dios, pensando, bueno, Dios ya va a obrar, yo simplemente me toca a mí predicar. Hay que hacer discípulos. Incluso Nico me había pasado unas meditaciones. Nicolás es el pastor de la iglesia de la Familia de la Gracia en Rosario, y tomé un extracto de él que dice: si no entendemos bien la Gran Comisión, no vamos a entender bien la verdadera conversión. Porque la verdadera conversión consiste en llegar a ser discípulos de Jesús. Y ser discípulos de Jesús consiste en reproducir su ministerio, hacer sus obras. Si no entendemos la Gran Comisión, no vamos a entender realmente lo que es una verdadera conversión. ¿Sí? La verdadera conversión consiste en llegar a ser discípulos de Jesús. El discipulado está ligado en todo lo que hacemos. Mire, incluso nuestra identidad se deriva de que somos discípulos. En la vida cristiana, o somos discípulos de Jesús o no somos nada. No existe tal cosa como ser cristiano y no ser discípulo. Es el rango más básico de la vida cristiana. Nuestra identidad deriva
de que, yo puedo expresarlo de esta manera, yo soy un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un aprendiz. Un discípulo es alguien que admira a su maestro. Un discípulo es alguien que va a dedicar su vida a reproducir las convicciones, los valores y los propósitos de su maestro. Eso es un discípulo. Eso es lo que es cada cristiano. Una persona que admira a su maestro, un aprendiz, una persona que va a dedicar su vida entera a reproducir las convicciones, los valores y los propósitos de su maestro. Es por eso que si no somos, o mejor dicho, si no nos amoldamos a lo que Jesús dice acerca del discipulado, simplemente no somos cristianos. Es el rango más básico de la fe cristiana. Por este motivo, y vuelvo a insistir, fue necesaria la predicación anterior. Examinen realmente si hay verdaderos frutos de un discípulo de Jesús. Examinen, vean sus vidas. Vean, estoy siendo un discípulo de Jesús. Toda mi vida está girando en torno a Cristo. Estoy interesado en reproducir las obras de mi maestro. Me estoy amoldando conforme a su carácter. Estoy creciendo cada día en su semejanza. Eso es ser un discípulo, ¿sí? Miren cuánto se ha deformado el Evangelio a estas alturas. En nuestro contexto, prácticamente la visión que tiene el cristiano contemporáneo limita a Dios conforme a sus proyectos, estándares, ideas y sueños. Básicamente Cristo está para satisfacer todas las necesidades egoístas que tienen y obviamente así lo presentan. Utilizan, por ejemplo, palabras como, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y surge la pregunta, Dios tiene un propósito maravilloso para mi vida, ¿y qué me va a costar seguir a este Cristo? Y la respuesta sigue, nada. Simplemente hacia esta oración de fe. ¿Sí? Esa es la visión que el cristiano moderno tiene acerca del Evangelio. Esa es la visión que el cristiano moderno tiene acerca del discipulado. Por eso a todo el mundo le encanta oír estas palabras. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuál es? Yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Yo quiero ser un profesional, yo quiero dedicarme a cumplir todos los sueños, a cumplir todos los deseos de la vida. Quiero incluso ser millonario, quiero tener mi casa, quiero tener mi coche, quiero disfrutar de confort. Qué bueno que Dios esté interesado con mis propósitos. Qué bueno que Dios tenga un propósito maravilloso para mi vida. Yo también lo tengo. Nadie dice que el propósito de Dios para tu vida es que mueras. Nadie dice que el propósito de Dios para tu vida es que renuncies a tu vida egoísta y centrada en vos mismo y lo sigas a Él. Ese es el Evangelio. Por eso la puerta es estrecha, por eso el camino es angosto. Creer en Cristo es renunciar a esos propósitos y seguirlo a Él. Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, renuncien a sus proyectos. Lo vimos recién en Lucas. Renuncien a sus proyectos, a sus vidas, a sus familias, a sus seguridades, a sus comodidades y síganme. Pero antes calculen el costo de seguirme. Miren, dice Jesús en otra parte, las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. En otra parte dice, van a sufrir por causa del reino. Es un llamado al sufrimiento, es un llamado a morir por causa de Cristo. Yo sé, veo algunas expresiones, incluso puedo escuchar algunos pensamientos, pero ¿estoy errado en lo que digo? ¿Acaso estoy citando mal lo que leímos de Lucas? ¿No es esto lo que Jesús dijo? Si alguno quiere ser mi discípulo, me debe amar más que lo que ama su propia vida. Eso es aborrecer. Jesús no está enseñando que ustedes deben odiar a sus esposas, no está diciendo que ustedes deben odiar a su familia, está diciendo que, comparado al amor que ustedes tienen por Cristo, el amor que ustedes pueden tener, lo voy a poner de otra forma, el amor que yo tengo por Cristo, comparado al amor que yo tengo por Samuel, mi hijo, parece que yo lo aborrezco a Samuel, porque mi amor por Cristo es mucho más grande. Eso es la comparación que Lucas está diciendo. Por eso dice, si alguno no aborrece padre, madre, hijo, esposa, familia, amigos, comodidades, confort,
no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque su amor no está puesto en él. Es chocante cuando uno habla así, ¿no? Es chocante cuando uno habla acerca así del Evangelio. Es el costo, es lo que Jesús dice. No se crean, todos chocamos continuamente con esto, todos chocamos con estas exhortaciones. Y es sano, justamente como dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea purificada, crezca en santidad. Vean, miren cómo están sus corazones. Miren si realmente, si choca esta palabra en sus corazones y les genera algún tipo de malestar lo que estoy diciendo, es porque en algún punto pueden estar haciendo un tesoro. En algún punto puede su corazón estar atesorando algo. Y vimos, la vida es una vanidad, la vida es un humo. Hagan tesoros en los cielos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces hago una pregunta. ¿Están haciendo discípulos? ¿Está tu vida girando en torno al plan eterno de Dios? Dicho de otra forma, ¿está tu vida girando en torno a Cristo? ¿Cómo son tus oraciones? Ahí se ven reflejadas incluso nuestras oraciones. Cuando nuestra vida gira en torno al plan eterno de Dios, cuando nuestra vida gira en torno a Cristo, nuestras oraciones giran conforme a sus propósitos. Si no está todavía esto en sus vidas, ¿está poniendo el Señor un peso en esta mañana por sus palabras? ¿Está poniendo el Señor una carga genuina? Miren, procuren que sus emociones no sean temporales, porque las emociones pueden ser temporales. Las emociones pueden ser temporales. Procuren que sus emociones sean eternas, que sus pensamientos se alisten al Evangelio. Esto nos lleva al tercer punto. El cómo. El modelo de Jesús. ¿Cómo llegamos a la meta de que todos los pueblos alaben a Cristo? ¿Cómo se cumple el Salmo 67? O dicho de otra forma, ¿cómo cumplimos el llamado de la Gran Comisión? Nuestro único modelo, lo que encontramos por medio de la palabra, nuestro único modelo es lo que encontramos por medio de la palabra. Es la única estrategia inspirada por Dios. Miren cómo se resuelve esto. Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús había comenzado su ministerio como un predicador itinerante. El texto de Mateo nos revela que se movía por todas las ciudades y aldeas. Enseñaba en las sinagogas, sanando también enfermedades y toda dolencia. Sin embargo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra que la mayoría de las versiones traduce como compasión es la palabra griega splagnisomai, que quiere decir conmoción desde lo más profundo de las entrañas. Implica un intento de revertir la situación. Esto quiere decir que Jesús, al ver las multitudes, se compadece profundamente al punto que intervino para revertir su situación. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Jesús? Vayan a Lucas, el pasaje paralelo. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Dice la palabra: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón
llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Podríamos hacernos una pregunta. Jesús tuvo compasión de las multitudes, las ve a las multitudes, y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Amplió su ministerio por medio de grandes campañas. Invirtió en marketing, dijo, es necesario alcanzar a las multitudes, debemos invertir en una mayor difusión. Lo que Jesús hizo es que pasó toda la noche orando, y este no es el punto, hablando con su Padre. Jesús oró toda la noche preguntándole a su Padre, Padre, ¿cómo puedo revertir esta situación? ¿Cómo puedo alcanzar estas multitudes que están sin pastor, que están desamparadas? ¿Cómo hago para llegar a todos ellos? ¿Cuál es tu diseño? Decime, ¿qué es lo que me mostrás? A la mañana, cuando amaneció, ¿qué hizo Jesús? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 como apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Escogió a 12 a los cuales discipular. En vez de invertir en llegar, en vez de seguir su ministerio como un predicador itinerante, yendo de cada ciudad, de cada pueblo, aldea, sanando enfermedades, Jesús dijo, vamos a hacer un cambio de estrategia, vamos a invertir en 12 apóstoles, en 12 personas que van a reproducir mi ministerio de la misma manera en que yo lo estoy haciendo. De hecho, cristiano significa pequeños Cristos, personas que reproducen el ministerio de Cristo. Ese fue el término que se aplicó en la Biblia para los cristianos, discípulos. Era tan evidente los discípulos de Hechos que de la carta de Hechos que las personas decían, matamos a Cristo, pero sin embargo vemos reproducido en cada uno de ellos Cristos. O sea, sigue habiendo Cristo en medio nuestro. Entonces, muchos podían preguntarse, ¿qué tiene de malo ser un predicador itinerante? ¿Qué tiene de malo hacer campañas evangelísticas? Bueno, básicamente no siguen el modelo de Jesús, pero ahora no estoy diciendo que estas tareas, cada una en sí misma sea un pecado. Por favor, no piensen esto. Tampoco digan que Ariel dice está en contra de las campañas evangelísticas. Estoy diciendo que esto tiene que estar ligado con la tarea de hacer discípulos. Si no hay discipulado, lo otro no sirve. ¿Por qué? Porque el llamado de la comisión es hacer discípulos. Entonces, la única forma de alcanzar la gran comisión es por medio del discipulado. Tiene lógica. Para llevar a cabo un discipulado se necesita cercanía, convivencia, y al igual que Jesús la tuvo con sus discípulos. No puede haber un discipulado a la distancia. No puede haber un discipulado si yo no invierto tiempo en la vida de otra persona. No hay un discipulado si no pasamos tiempo juntos. Es muy simple. La iglesia no avanza solamente por la predicación de un pastor o por la predicación de un evangelista. La iglesia avanza cuando la totalidad de sus miembros están centrados en la gran comisión, en hacer discípulos. Es así como avanza el Evangelio. Es así como avanzó el Evangelio en Hechos. Lean Hechos, capítulo del 1 al 5, muestra cómo la iglesia fue creciendo. Al 7 también. Creció haciendo discípulos, creció por medio del poder del Espíritu Santo en hacer discípulos. Una cita de David Platt. Cuando llegó el momento de su ascensión, Jesús no tenía edificios, no tenía programas que señalar, ni multitudes de las cuales hacer alarde. Es más, la mayoría que formaban esas multitudes se habían marchado. Solo 120 personas, comunes y corrientes, sin estudio de ninguna clase, eran las que se habían reunido. Un pequeño grupo con unos cuantos líderes. Hechos capítulo 1. Estaban reunidos juntamente con él, junto con los apóstoles, los discípulos y la madre de Jesús, María. Mamá. Sigue la cita. Y él les había dado la misión, un mandato: hacer discípulos. Hagan con los demás lo que yo he hecho con ustedes. Les dijo Jesús. No se sienten en aulas, muestren sus vidas. No construyan lugares extravagantes, construyan personas extraordinarias. Hagan discípulos que van a ser discípulos. Este es el sencillo mandato que debía darle el impulso a la iglesia, y es el sencillo mandato que debe dar impulso a cada uno de nuestras vidas. Fin de la cita de David Platt. Miren, la mayoría de ustedes pasan más horas fuera de su casa que dentro de su casa. ¿No es así? La mayoría. O sea,
La mayoría invierten su tiempo en el trabajo, en el estudio, algunos incluso en ambas responsabilidades, otros tendrán otras responsabilidades. Una ama de casa tiene muchas tareas encima. Entonces, el tiempo que tienen para su familia en la carne incluso es poco. ¿Cuándo ven ustedes a sus familiares? Yo de gracia a veces puedo ver a mi padre cada 15 días. Imaginen cuánto es menor el tiempo que compartimos incluso con la familia en la fe. La mayor parte de nuestro tiempo estamos afuera, ¿sí? Ahora miren cómo cambia el sentido de sus vidas bajo la luz de las Escrituras. Pueden ser un estudiante, una ama de casa, un empleado, un obrero, lo que fuere, ¿sí? Pero tu verdadera identidad es que son discípulos de Jesús, llamados, apartados para el Evangelio, lo que significa que cual sea la ocupación que tienen, su función prioritaria, mi función prioritaria es dar a conocer a Cristo, discipular a otros para que conozcan la grandeza de Cristo. Sería lo más parecido a un agente encubierto. Cada uno es como un agente encubierto dentro del mundo. Un estudiante es un agente encubierto dentro de un ámbito estudiantil. No está ahí simplemente para estudiar. Está ahí para predicar el Evangelio, para dar a conocer la grandeza de Cristo, para ser discípulo. Esa es su prioridad. ¿Entienden a lo que voy? Lo mismo se aplica a cada una de nuestras funciones. Somos llamados, somos apartados para el Evangelio. Si esa no es nuestra prioridad, no somos discípulos. ¿Me explico? Por eso es el costo de seguir a Cristo. Nuestros tiempos, fuerzas, recursos giran en torno a las prioridades del reino. Por eso Mateo 6, capítulo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús se lo estaba predicando a sus discípulos. Les estaba diciendo: no se preocupen por qué comer, por qué vestir. Esas preocupaciones tienen la gente que no conoce al reino, que no conoce a Cristo, que no me conocen, que no me tienen por su maestro. Ustedes ocúpense de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Miren cómo cambia el pensamiento acerca de la iglesia. La iglesia no es simplemente un lugar para congregarse, no es simplemente es un lugar para venir a escuchar una palabra. La iglesia es una base misionera, ya que debe alcanzar a cada tribu, a cada lengua, a cada nación, a cada pueblo. ¿De qué manera lo hace? Lo lleva adelante por medio de la predicación y el discipulado. Nuestros diálogos cambian cuando entendemos esto. Ya no venimos a la iglesia simplemente a estar pasivos, a escuchar un mensaje, sino que venimos a un centro, venimos a una base misionera. Leandro, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo tu tiempo en hacer discípulos? ¿Cómo estás extendiendo el reino de Dios? Estoy luchando con estas cosas, estoy peleando con estos pecados. Estos pecados me están impidiendo seguir adelante la obra del reino. Ayúdame a orar por esto. Miren cómo cambia la visión de la iglesia. Miren cómo cambian nuestras conversaciones. Simplemente no estamos pasivos, estamos activos, extendiendo el reino de Dios. Estamos llamados a alcanzar a todas las naciones. Entonces, cuando nos congregamos, simplemente estamos pensando de qué manera podemos llevar adelante el plan de Dios. De qué manera podemos extender el plan de Dios. ¿Cómo estuvo nuestra semana en extender este plan de Dios? Ahí surgen las oraciones, ahí surge el compartir, ahí surge la comunión. Incluso el fruto de un cristiano, o mejor dicho, el fruto de un discípulo, es otro discípulo. Juan capítulo 15, versículo 8 y 16. Juan capítulo 15, versículos 8 y 16. Miren cómo dice Jesús a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre. ¿Estamos llamados para qué? Para glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La única excusa que no es válida, pero que es comprensible, es la ignorancia. Ustedes pueden decir, mirá, Ariel, yo no sabía, hasta el día de hoy yo no sabía que mi llamado era ser discípulos. Nunca entendí bien la gran comisión, nunca entendí bien de qué significaba ser cristiano. Tuve diferentes enseñanzas, diferentes errores a lo largo de mi vida. Nunca entendí bien de qué se trata la vida cristiana. Nunca entendí cuál es el propósito de Dios para mi vida, dicho de otra forma, ¿sí? Nunca lo entendí. No supe. Bueno, podría ser una excusa, aunque no es válida. Hay paciencia. El Señor tiene paciencia con los recién convertidos. El Señor tiene paciencia incluso con esta iglesia que está en pañales. Pero el fruto de un cristiano es otro cristiano, es un discípulo. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Es bueno, estamos empezando ni siquiera a gatear, estamos más que en pañales. Pero es necesario que pongamos nuestra mirada en lo que Dios quiere de acerca de nosotros. La mayoría de nosotros estamos en falta en este asunto. Lo sé, sí, estamos todos en falta, todos estamos al descubierto. Y es como cuando un matrimonio se casa. El primer año, los abuelos, los potenciales abuelos, están tranquilos, no molestan, ¿sí? En cierta forma. Hay una cara que dice que sí, no voy a dar nombres para que después nos queden escrachados, pero el primer año no intervienen en acerca de este asunto, ¿no? En acerca de los hijos, ¿sí? No insisten en el primer año a ver cuándo me van a dar los hijos. Algunos sí, pero en línea general no. Pasa un segundo año, ya empiezan a surgir algunas preguntas. Pasa el tercer año y ya los potenciales abuelos se ponen cargosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes que no me dan nietos? ¿Qué pasa con sus vidas? El fruto del amor de entre ustedes dos, el fruto del amor de un matrimonio es justamente los hijos. El matrimonio está puesto justamente para que tengamos hijos. Entonces, los abuelos se ponen cargosos, y estamos hablando en un ambiente terrenal, ¿sí? Al cuarto año ya ni se ponen, ya no saben, arañan las paredes los abuelos, ¿sí? Miren nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos llamados a ser discípulos. El primer año de nuestra vida como cristiano, el Señor tiene paciencia. Al segundo año de nuestra vida como creyentes, el Señor empieza a inquietar, empieza a preguntar, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis nietos? ¿Dónde están mis nietos? Al tercer año el Señor ya se empieza a poner más tajante. Empiezan a aparecer exhortaciones como estas y empiezan a decir, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están? ¿Sí? Acuérdense, nosotros vamos a estar parados delante del gran trono blanco y lo que va a estar dentro de nuestras balanzas es si hemos cumplido o no con los mandamientos de Cristo, el llamado de la gran comisión a ser discípulos. No va a pesar delante de Dios si tuvimos una vida exitosa. No va a pesar nuestros autos delante de la gran comisión. No va a pesar si hemos comprado una casa nueva o si incluso hemos podido hospedar a alguien. No importa eso. La vida cristiana no es para eso. La vida cristiana, nosotros nos vamos a presentar delante del Padre y nos va a decir, yo te di dones, yo te di talentos, te di fuerza, te di tiempo, te di un espacio dentro de la eternidad para que vos hagas una cosa. Discípulos, ¿dónde están? Las parábolas de los talentos. A algunos les dio 5, a otros 2, a otros 1. A los que fueron diligentes, el Señor dice, buen siervo fiel, entra a mi gozo. Al otro no. ¿Qué es? Entonces, hay paciencia, pero no debemos abusar. El Señor se va a poner inquieto en algún momento y nos va a empezar a mostrar de manera más tajante. ¿Sí? Cuarto lugar, ¿hasta dónde? A todas las naciones. El fin, como ya lo expresamos, es que cada pueblo exalte a Cristo. Y soy insistente en este punto. Nuestra mirada local debe tener una perspectiva global. El llamado de la gran comisión es alcanzar a todos los pueblos, no solamente abocarnos a una tarea local. O dicho de otro modo, nos abocamos a una tarea local con una perspectiva global.
Nosotros estamos acá, trabajamos acá, este es nuestro lugar de influencia, pero debemos pensar en los lugares que Dios, en los lugares que todavía no conocen a Cristo. El llamado es a que todos los pueblos alaben a Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en aquellos grupos que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. Ese es el llamado de la iglesia. ¿Por qué? Esto va a direccionar nuestras miradas y esto va a direccionar nuestro modo de andar como iglesia y como individuos. Nos va a orientar a definir metas, prioridades, a administrar recursos y tiempos. Ahora somos una iglesia pequeña, dicho de una forma. El día de mañana nos va a tentar si nos podemos mudar a un lugar más grande o no más grande, si debemos extender, y así empiezan las demás congregaciones a pensar en otras cosas que no son las prioridades. Cuando tenemos puestas las prioridades, sabemos a cuál es nuestra misión. ¿Qué debemos hacer? Que todos los pueblos alaben a Cristo. ¿Cómo estamos en esta tarea? Bueno, dados nuestros recursos, estamos alcanzando como podemos. Mañana tenemos más recursos, no para malgastarlos, sino justamente para extender más el reino de Dios y su justicia. Lo mismo con nuestros tiempos. ¿Cómo estamos abocando nuestros tiempos? ¿Cómo estamos abocando nuestras tareas acerca de hacer más, de llegar a todas las naciones? Pero miren esto, cuando comprendemos el llamado a alcanzar a todas las naciones, caemos en cuenta en lo siguiente. En primer lugar, nuestra limitación. Nos damos cuenta de que somos unas pobres criaturas, vasos de barro. Sabemos que la gran comisión no la vamos a poder cumplir por nosotros mismos. Ese es el propósito que Dios tiene al mostrarnos la gran comisión. Mostrar nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al segundo punto. Nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios. Cada asunto de nuestra vida debe ser gobernado, dirigido, orientado, confirmado por Dios. Nos movemos en una dirección. Esta es tu voluntad, Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada. Somos incapaces. Somos niños que apenas pueden caminar. Esta es tu dirección, Señor. Estas son tus provisiones, estos son tus recursos. ¿Hacia dónde debemos caminar? En tercer lugar, nos lleva a crecer en la oración. Cuando nos damos cuenta de nuestra limitación y nuestra profunda necesidad de Dios, nos lleva a orar. La oración ocupa el lugar que corresponde en la iglesia y en la vida cristiana. John Piper dice: ahora podemos decir de nuevo que el lugar que ocupa la oración en el plan de Dios, de llenar la tierra de su gloria, es un lugar extraordinario. Dios no solo ha hecho que el cumplimiento de sus propósitos esté supeditado a la predicación de la palabra, sino que además ha hecho que la eficacia de la predicación esté supeditada a la oración. El objetivo de Dios de ser glorificado no se cumplirá sin la poderosa predicación del Evangelio. Y ese Evangelio no será proclamado con poder a todas las naciones sin las oraciones perseverantes y llenas de fe de los creyentes. Este es el increíble lugar que Dios le ha dado a la oración. En su propósito, es su propósito. Sin oración, ese propósito no se cumplirá. La oración es justamente el walkie-talkie de la iglesia en el campo de batalla, en el que está al servicio de la palabra. No es un teléfono interno que solo se usa para incrementar el bienestar de los santos. El walkie-talkie no funciona bien, en los soldados que han desertado. Solo funciona bien en manos de los soldados que están cumpliendo con su deber. En sus manos, la oración demuestra la supremacía de Dios en la obra misionera. Cuando la obra misionera avanza por la oración, exalta a Dios, exalta el poder de Dios. Cuando avanza por la gestión humana, exalta al hombre. Por eso la oración ocupa el lugar central de nuestras vidas. Porque ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo llevamos frutos a Dios? ¿Cómo permanecemos en Dios? ¿Sí? Juan capítulo 15. Como ya lo hemos leído, Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La oración ocupa el lugar central de nuestras vidas cuando entendemos el llamado de la Gran Comisión. Ya no nos vamos a centrar en nuestras necesidades egoístas. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos puestos para algo mayor. Ya no es simplemente, mira Señor cómo estoy, pobrecito yo, estoy tan miserable el día de hoy, necesito de tu gracia, pobrecito yo. La oración ocupa un lugar central en nuestras vidas. Es como me encanta como lo expresa Piper, es como un walkie-talkie en guerra. Señor, estamos extendiendo tu reino, necesitamos provisiones para esto. Y el Señor envía provisiones, y en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Nosotros por sí mismos no podemos llevar frutos. Necesitamos depender de Cristo. En esto es glorificado mi Padre, dice. Nos lleva también a comprender la gran comisión, y la implicancia nos lleva a comprender la necesidad de los hermanos y de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Definimos, es como un centro misionero. En ella se encuentran pastores y maestros que están capacitando a los santos, sanando a aquellos que han sido heridos, proveyendo recursos para salir al campo de batalla. Los hermanos están para avanzar juntos el reino de los cielos. El discipulado es crecer a la estatura de Cristo. Y el crecimiento a la estatura de Cristo, Dios lo ha establecido por medio de la comunión con los hermanos. Sin comunión no hay crecimiento, por ende no hay discípulos. ¿Entendieron eso? Sin comunión no hay crecimiento, por ende no hay discípulos. Si no tenemos comunión los unos con los otros, debemos examinarnos. Si no pesa la comunión con nuestros hermanos, debemos hacer un análisis de vuelta y ver si realmente dónde estamos parados. La comunión con los hermanos es vital. No vamos a crecer en la semejanza de Cristo sin comunión. Dios lo estableció así por medio de su palabra. Si no hay comunión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay discipulado. ¿Sí? Debemos tener comunión. Y acá debo hacer un llamado de atención a cada uno. ¿Pesa en tu corazón la comunión y la oración con los hermanos? ¿Pesa en tu corazón la comunión? ¿Te pesa durante la semana la comunión con otro creyente? Si no te pesa, si simplemente vos podés vivir sin comunión, realmente no eres un discípulo de Cristo. Si pueden vivir sin tener comunión con los hermanos, miren, o están muy mal, o no son discípulos, pero es una línea casi muy delgada. Todos y cada uno necesitamos de la comunión. Necesitamos orar juntos. Hermanos, acá no voy a mencionar a ninguno, pero incluso algunos de los que están aquí presentes, y no quiero levantar la mirada para que no se sientan que estoy pensando en alguno de ustedes en particular, ni siquiera sabe el nombre de las personas que tienen a su lado. Y eso que somos pocos. Miren a su alrededor, miren lo que somos. Y aún así, aún les cuesta a algunos saber el nombre de la persona que tienen al lado. Apenas saben lo superficial. Miren si no estamos en pañales todavía. Estamos llamados para algo eterno, para algo hermoso, a ser copartícipes del gozo de Cristo, a ser copartícipes junto con todos los santos, de glorificar a Dios. Tenemos la gran comisión delante nuestro. El Señor está animado, está ansioso, está diciendo: yo quiero que lleven mucho fruto. En esto he glorificado a mi Padre. Quiero responder sus oraciones. Quiero mostrar mi soberanía, mi poder. Aún nosotros todavía estamos muy en pañales. Aún estamos
pero apenas gateando. Miren, hermanos, debemos reconsiderar muchas cosas. Hermanos, ya expuse por medio de la palabra, yo, Ariel, y ahora hablo por mi persona, no soy la única persona llamada a llevar la Gran Comisión adelante. La Gran Comisión no fue dada a mi familia a llevar adelante. En una forma sí, porque somos cristianos. Pero no es una tarea que la vamos a poder hacer solos. No es una tarea que la puedan hacer solos. No soy el único que tiene la responsabilidad de visitar a los hermanos. Tengo un llamado pastoral. El Señor me ha dotado con dones pastorales. A mí me amo visitar a mis hermanos. Es por eso que los hincho durante la semana y busco formas y diversas formas para estar, compartir. También es una necesidad. Pero no soy el único que está llamado a esto. Si son cristianos, están llamados a tener comunión con sus hermanos. Si no pueden tener comunión con sus hermanos, bueno, revisen cuáles son los por qué, los para qué. Cuáles son sus limitaciones. No soy el único que tiene la responsabilidad de orar por cada uno de mis hermanos. Todos estamos llamados a orar por cada uno de sus hermanos. Cada uno tiene esta responsabilidad, este peso. El Señor lo pone, es su amor. Es su amor por su pueblo, es su amor por su comisión, es su amor por su persona, es su amor por su gloria. Está en juego su gloria. No está en juego nuestro testimonio, está en juego su gloria. Y el Señor, si ustedes leen el Antiguo Testamento, es celoso de su nombre. Aplastará naciones, dice, por causa de mi pueblo. Miren, debería darnos pánico, en cierta forma, leer el Antiguo Testamento y menoscabar la gloria de Dios. Nos debería dar pánico. Miren cómo Dios, al leer el Antiguo Testamento, presten atención cómo Dios obra a causa de su nombre. Miren si no va a obrar en medio nuestro, que nuestro corazón ha sido comprado por Él. Miren cómo si el Señor no va a estar atento a sus oraciones, a nuestras oraciones como congregación, si Él está más interesado en su gloria que lo que nosotros, personas finitas, con una perspectiva limitada, aún afectados por restos de pecados en nuestras vidas. Miren si el Señor no va a estar solícito en mostrar su gloria. Pasamos cortito al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Miren cómo la iglesia primitiva buscaba por medio de la comunión y la oración extender la gloria de Dios. Voy a ir pasando rápido. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos, no algunos, no los escogidos, o sea, no los que tenían el llamado, simplemente. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Más adelante, Hechos 2, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas por medio de la predicación de Pedro, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿quiénes estaban congregados? Se cansó Hechos de Lucas de referirnos, todos juntos, unánimes, en oración con los hermanos, todos juntos, estaban orando, unánimes, todos los congregados. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren, hermanos, les cuesta hablar la palabra de Dios, les cuesta predicar, tengan comunión, oren con los hermanos. Es así como el Espíritu Santo nos impulsa a predicar el Evangelio. Están fríos en su vida cristiana, están así como viendo que están medio
medio como apagándose, tengan comunión con los hermanos. Eso aviva el fuego de Dios en nuestros corazones. Leímos, no llegamos al capítulo 5 de Hechos. ¿Cuántas citas tuvimos acerca de que todos juntos, unánimes, estaban? Todos los santos, todos estaban compartiendo, unánimes, juntos. Esa es la forma en que el reino de los cielos es extendido. Así que no podemos escapar a las evidencias de la palabra. Si hemos de ser una iglesia que se conforma al modelo bíblico, cada uno tiene la responsabilidad de la comunión con los hermanos, la oración, permanecer en la palabra, esto es la doctrina, y en el partimiento del pan. Es una evidencia de que realmente son discípulos de Cristo. Es una evidencia de los creyentes que escucharon el mensaje de Pedro y fueron añadidos a la iglesia. Hermanos, antes de terminar con el último punto, yo sé que esto a todos, a la mayoría, cuesta entender. No nos han enseñado acerca del discipulado, de la comunión de esta manera. Nos cuesta, nos va a llevar un tiempo. Yo espero, por la gracia de Dios, que esto sea, por la gracia de Dios, resuelto en corto plazo. Resuelto en corto plazo. Oro para que así sea. Necesaria es la exhortación para que entendamos dónde estamos parados. Pero yo sé que cuesta. Nadie viene de un contexto así y simplemente ahora nos estamos congregando en esta iglesia local. Hay distorsiones acerca de esto. Hay distorsiones acerca de lo que es ser un cristiano. Pero esto es lo que la Biblia dice. Lo vuelvo a decir. El Señor tiene misericordia, tiene gracia, espera con paciencia, pero observe las evidencias. Esto se tiene que ir resolviendo pronto a medida que las exhortaciones van creciendo. Entonces, el último lugar, el motivo, la soberanía de Cristo y también porque Cristo ha comprado nuestros corazones. Entender el plan eterno de Dios nos permite asegurarnos de varios elementos, nos permite tener como firmes anclas varios elementos. En primer lugar, que es una obra de Dios, no de nosotros. Esto ha quedado claro. Nosotros no somos nada para extender el reino de Dios. Pablo dice, somos vasos de barro. El tesoro es lo que está en medio nuestro. Nosotros luchamos con nuestros pecados diariamente, luchamos con nuestras imperfecciones diariamente. Crecemos y a veces caemos en alguna que otra cosa. Estamos continuamente aprendiendo de Cristo. Gloria a Dios que esto es una obra de Dios y no nuestra. En segundo lugar, no depende de nuestras capacidades. Los primeros cristianos, ¿quiénes eran? Personas indoctas, personas, hasta se podría decir, en un término, personas simples. Personas que simplemente eran pescadores de hombres, algunos eran recaudadores de impuestos, otros eran personas simples, no eran grandes personas de renombre. En tercer lugar, Dios nos está haciendo partícipes de su gozo. En cuarto lugar, todos estamos capacitados por el Espíritu de Dios para llevarlo a cabo. No es nuestra la obra, pero sin embargo no tenemos las capacidades. Sin embargo, Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo para llevarlo a cabo. ¿Qué se requiere? Hechos. Oración, comunión y palabra. No hay ciencia en esto. Acá no hay estrategia, acá no hay marketing. Por más que sería falso, yo me puedo convertir en un orador de estos carismáticos que a todos atraen. Puedo utilizar los recursos que tenemos, pasar diapositivas, proyecciones, invertir en un grupo de alabanza para ser atractivos, invertir en estrategias, pero así no se lleva adelante la gran comisión, así no hacemos discípulos. Comunión, oración y la palabra. Nuestro corazón debe estar puesto en los grupos no alcanzados. Al igual que Jesús, su corazón no solo estaba con sus discípulos inmediatos, Él ora incluso por los que habían de creer por medio de ellos. Jesús oró. Juan 17, si no me equivoco, la oración. Sí, Juan 17. Jesús ora, no solamente por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Jesús está orando incluso por nosotros. Nosotros somos los que hemos creído por el testimonio de los apóstoles. Jesús estaba pensando
está viendo a las multitudes como ovejas sin pastor. Entonces, nuestro corazón debe estar por los grupos no alcanzados. Al poner nuestro corazón justamente por estos grupos, seremos más diligentes con los que están alrededor, con los que están a nuestro alrededor, mejor dicho. Tendremos mayor comunión, mayor amor, seremos más intensos en nuestras oraciones, seremos más diligentes en nuestros diálogos. No desperdiciaremos el tiempo hablando de vanidades, ya que estaremos centrados en cómo extender la gloria de Dios. Confesaremos nuestros pecados los unos a los otros para no entorpecer la obra del ministerio y para despojarnos del pecado y correr con paciencia. Este es el desafío que tenemos como comunidad. Glorificar a Dios por medio de hacer discípulos, escuchen bien, a todas las naciones. Para esto se necesita la actividad propia de cada miembro, como dice Efesios, de la comunión en amor de los unos con los otros y de la oración. Ahora les hago una pregunta. ¿Están dispuestos a seguir a Cristo, a morir y ser parte de una congregación que busca exaltar a Dios? Si es así, justamente los animo a que formen parte activa del cuerpo, salgan de la comodidad y que se unan con sus hermanos en la misión de extender la gloria de Cristo. Si este no es tu deseo, si esto no pesa en tu corazón, consideren dónde están parados. Si esto no pesa en tu corazón, si todo lo que dije hoy no generó en algún aspecto un peso en tu corazón, estás engañado. No tengo que decir así, simplemente estás engañado. Estamos hablando de llevar una vida centrada en Cristo, con una mirada puesta en la eternidad. Ahora, cuando yo digo, si ustedes no tienen este peso en su corazón y se hallan faltos en esto, y digo, se están engañando, no lo digo con la intención de que ustedes corran y abracen al mundo. Yo lucho continuamente, sobre todo cuando veo que hay ciertos aspectos de mi carácter que no pueden ser moldeados. Yo lucho continuamente. Señor, si vos no cambiás mi carácter, si yo no puedo modificar esto, no me puedo llamar discípulo tuyo, no soy un cristiano. La promesa de Romanos 8:28 es que voy a ser conformado a Cristo. Entonces, constantemente digo, Señor, si yo no puedo moldear mi carácter, si no me capacitás para moldear mi carácter conforme al tuyo, es porque no soy tu discípulo. Ahora, ¿qué pasa si no soy su discípulo? La necesidad la tengo inmediata de correr a Cristo, abrazarlo a Él por medio de la fe. Mi corazón nunca no va a decir, bueno, no soy discípulo. Bueno, a ver la tele, vamos a sentarnos, a estar cómodos, a ver qué me voy a juntar con mis amigos de la secundaria, voy a volver a hacer una banda punk, me voy a divorciar de Jessie, total, puedo tener otras mujeres. O sea, jamás cruza eso por mi cabeza. ¿Me explico? Cuando se alza una exhortación como esta, si ustedes no están en la medida de la estatura que Cristo demanda del discipulado, no es justamente para que ustedes digan, bueno, no soy discípulo de Cristo, vuelvo al mundo. Si lo hacen, aún más confirman que no están en Cristo. El llamado es justamente para que corramos a Cristo, para que corramos hacia Él. Él es perfecto, Él es nuestra justicia. Y el llamado también es urgente, es hoy. Es hoy. No pueden dejarlo pasar para mañana. No es una exhortación que ustedes pueden decir, bueno, de acá a un mes lo voy a considerar, voy a cambiar, voy a hacer algunos planes. Voy a ir a enterrar a mi padre, voy a ir a despedir a mis amigos, voy a resolver mis asuntos y después voy a considerar si sigo a Cristo. El llamado es urgente, el llamado es para hoy. No pueden dejarlo pasar. El Señor dice en su palabra, búsquenlo en tanto que está cercano. Llámelo en tanto que está cercano. Acérquense a Él en tanto que Él está cercano, porque después hay un momento donde ya no hay oportunidad. Hay un tiempo donde ya no. Eclesiastés enseña, hay un tiempo para cada ocasión. Hay un tiempo para cada ocasión. A todos nos acontece un tiempo. Es una vanidad pensar de que somos eternos.
en este lado de la eternidad. Es una vanidad pensar que nuestra vida está resuelta de manera plena de este lado de la eternidad. Es una vanidad, es un sinsentido. El Señor nos llama a que prestemos atención a su palabra hoy. ¿Sí? Oramos. Señor amado, gracias porque aunque tus palabras son duras, Señor, aunque son fuertes, Señor, tus palabras son palabras vivas, Señor. Al igual que tus discípulos, los apóstoles, Señor, podemos decir, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, como también dicen tus profetas, Señor, cautivaste nuestros corazones, Señor. Nos has comprado, Señor. Hemos conocido la grandeza de tu Hijo, Señor. Al ver cada una de nuestras transgresiones puestas en Él, al ver cómo el justo muere por los injustos, al pensar, Señor, que incluso yo mismo soy la causa de la muerte de tu Hijo, de tu amado, que yo recibo todo el amor que Él tiene en comunión con vos, Dios. Oh, Señor, no puede mi corazón no ser cautivado por la belleza de tu Evangelio, Señor. Señor, por eso te ruego que nos despiertes, Señor, a todos, Señor, que nos despiertes a la grandeza de tu palabra, Señor, a la grandeza de tu Hijo, Señor. Señor, que nos animes a correr hacia ti, Señor, que nos animes a buscarte, Señor. Señor, te ruego que te nos muestres, Señor, como lo que realmente sos, hermoso, sublime, bello, Señor, eterno, eternamente exaltado, Señor. Padre, despierta nuestros corazones. It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the one